Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 17. Hemos estado viendo en estos últimos domingos, a partir del capítulo 13, que el Señor Jesucristo está en un segundo piso, en una casa que le prestaron, celebrando la cena pascual judía, donde ellos, los israelitas, celebraban la salida de la esclavitud de Egipto, que podemos leer en el libro de Éxodo a partir del capítulo 12. Cuando tenían que matar un cordero pascual y esa noche salieron rumbo a la tierra prometida, la actual Israel. Esa salida fue más o menos por el año 1445 a.C. Y a partir de ahí los judíos celebraban esa salida con esta fiesta religiosa nacional, la Pascua judía. Y Jesucristo está en ese aposento alto o en el segundo piso. Y aquí en el Evangelio de Juan leemos lo que sucedió a partir del capítulo 13 al 16. Todos esos capítulos los dedica Juan a mostrarnos lo que Jesucristo y sus discípulos hicieron y cómo el Señor los preparó para su partida en esa noche. Hemos visto en el capítulo 13 que el Señor les enseñó del servicio cuando les lavó los pies. Hemos visto en el capítulo 14 cuando el Señor les enseña del Espíritu Santo. Hemos visto cuando el Señor le habla de la vida en el capítulo 15 y de las ramas. Y así diferentes enseñanzas, que hay muchísimas y no vimos todas, en estos capítulos del 13 al 16. Y ahora llegamos al capítulo 7, que es una puerta, una bisagra, donde se cambia totalmente el enfoque de lo que está sucediendo esa noche. Porque en los capítulos 13 al 16 Jesucristo habla con sus discípulos. Y ahora en el capítulo 17 Jesucristo va a hablar ¿con quién? Con el Padre. Porque en el capítulo 17 encontramos la oración que Jesús hizo en el Getsemaní. Y tenemos esta oración que Jesús oró a propósito en voz alta para que los discípulos que estaban cerca pudieran escribir lo que Jesús dijo. En los evangelios encontramos muchísimas oraciones de Jesús, pero es interesante que muchas veces dice Jesús se fue a un lugar apartado a orar, Jesús subió a la montaña a orar, etc. Pero como fue solo, no tenemos el registro de lo que Jesús oraba. En esta oración, en cambio, sí, sabemos lo que Jesús dijo, porque en los evangelios se muestra, y aquí Juan también escribe algunas cosas de lo que fue esa comunicación íntima de Jesús y el Padre. Jesucristo va a hablarle al Padre aquí en el capítulo 17. Ya en el capítulo 18 es cuando Jesús es arrestado. Pero aquí en el capítulo 7 Jesús habla con el Padre, es una oración. Por eso el título de este mensaje es el Salmo de Jesús. Porque los salmos son ¿qué? Oraciones. Por eso este es el Salmo de Jesús. Es la oración que tenemos de Jesús. Muy diferente a lo del Padre Nuestro. Porque ustedes recuerdan que en el Padre Nuestro, allí en Mateo, los discípulos querían saber cómo orar. Y Jesús, ¿qué dijo? Oren de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Recuerdan? Aquí Jesús no nos dice, oren de esta manera. Porque esta no es una oración que nosotros debemos hacer. Es una oración de Jesús con el Padre, de Él, propia, única, de aquel que se hizo hombre, que es eterno. Y hay muchísimas enseñanzas en esta oración, solamente queremos ver los primeros 5 versículos. Y dice así allí en Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Después de que Jesús dijo esto, dirigió, ¿qué dirigió? ¿Qué hizo? La mirada, ¿dónde? Al cielo. O sea que oró con ojos abiertos. Este no era muy espiritual. Dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, 2. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. Escuchen, verso 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ya terminé, ya llevé a cabo tu obra. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra muchas verdades para nosotros y enseñanzas para nosotros hoy en día. Lo primero que notamos aquí es la persona quien ora. Es Jesús. Y notamos que para él la oración siempre era tan importante. ¿Recuerdan? Antes de empezar su ministerio, oró. Antes de escoger a sus discípulos, pasó la noche orando. Cuando estuvo en el monte de la transfiguración, fue a orar. Aquí, antes de ser entregado, está orando. El día siguiente, viernes, colgado en la cruz, antes de morir, está orando. Qué importancia que le da la oración, a pesar de que él era el Dios mismo. Por lo tanto, si él, siendo Dios mismo, oraba, yo no soy mejor que él. Y debo orar también. ¿Qué enseñanza que ya tenemos aquí? Si él oraba, hablaba con el Padre, nosotros no podemos evitar y también tenemos que orar al Padre. A veces a solas, a veces mientras trabajamos, como sea, pero tenemos que orar. Porque cuando oramos el Señor interviene. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron y cuando Dios lo confronta a Adán, lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa ¿a quién? A la mujer. Palabras sabias de don Adán. Cuando confronta Dios a la mujer, ¿qué hizo la mujer? ¿Le echó la culpa a quién? A la serpiente. O sea, el problema seguía. Pero cuando Adán y Eva reconocieron el problema y se humillaron, entonces Dios intervino y los redimió matando un cordero. No antes. Allí iban en el mar los discípulos, había tormentas. Y de pronto alguien pasa caminando, dice el Evangelio de Marcos, y los superó. Era Jesús. Pasó de largo. Pero cuando los discípulos lo llamaron y clamaron, se detuvo e hizo el milagro que querían. Pero tuvieron que ellos pedir para que el Señor interviniera. Y el Señor sigue pasando en nuestras vidas y esta mañana en este lugar pasa aquí al lado de cada butaca. Tú donde estás en tu casa, el Señor sigue pasando y va a pasar. Y sabe lo que nos sucede, sabe nuestros problemas, los clavos, como me dice alguien, en los cuales estamos metidos, sabe todo. Y puede pasar de largo, a menos que alguien no sea tan orgulloso y le clame y busque al Señor. El tema es que nuestro orgullo a veces no lo hace porque pensamos que podemos con la vida y no podemos. Y si pensamos que podemos con la vida cuando somos jóvenes, el Señor se las arreglará para que algo nos suceda, para meternos en la cabeza otra idea. No puedo vivir la vida sin la ayuda del Señor. El Señor quiere que oremos. Y qué interesante que dice Hebreos 7:25 que el Señor Jesucristo hoy sigue orando porque Él vive para interceder por nosotros. Aunque tú no oraste esta mañana, alguien oró por ti. Aunque mañana te olvides de orar o te vayas rápido al trabajo y ni te acuerdes de orar o de Dios, alguien orará por ti. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Qué lindo que es eso. Qué bendición. Qué belleza. Y luego el Señor aquí sigue y va a orar. Y noten ustedes que el Señor usa la palabra Padre. Nosotros muchas veces oramos así. Padre nuestro, Padre que estás en los cielos. Los judíos no oraban así. Usted no va a encontrar ni un salmo donde alguien ora a Dios diciéndole Padre. La primera vez que a Jehová alguien le decía Padre en lo personal, era el Señor Jesucristo. En los salmos se encuentra Padre de la nación, Padre de Israel, pero nadie le decía a Dios, mi Padre. Jesucristo fue quien acuñó esa relación íntima con el Padre, que como dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 15, el Espíritu Santo cuando nos convertimos nos adopta el Padre,
una obra del Espíritu Santo, que el Padre nos adopta como sus hijos. Y Pablo dice, y ahora con confianza, sin ser confianzudos, podemos decirle a Dios, papá o papito. Pero fue Jesús el primero que menciona a Dios como Padre, hablando de esa relación íntima que tenían y que Dios quiere que cada uno de sus hijos tengan a tal punto de decirle, papito, papá. En esta oración aquí, o lo que Juan dice en este capítulo 17, Jesucristo se menciona a Dios con la palabra Padre 6 veces. Qué relación tan íntima que tenían. Es interesante al ver aquí la persona que ora, nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, espero que no se haya aburrido. Este es el sermón 42 que estamos teniendo del Evangelio de Juan. Y hemos visto algunas cosas de lo que Juan dice o Jesús dice de él mismo. Y esa es la persona que aquí está orando. Cuando vemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, ya vemos que aquel que estaba con Dios en el principio es Jesús. El que creó todas las cosas. Él era la luz de los hombres. Él es la persona que aquí está hablando con el Padre. El Cordero de Dios, el pan de vida, la luz de todos. Él es el gran yo soy, la resurrección y la vida. Él es la palabra de Dios. Él es el Hijo de Dios, la luz del mundo, el buen pastor, el que era Dios siempre. El que está orando aquí es la persona más grande que haya existido en esta tierra. Por eso esta es la oración más grande para alguien también. Noten, Jesús está orando. Fue tremendo la vida o lo que se dice de Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta oración también tremenda para nosotros. Noten ustedes cómo oró el Señor. Miren lo que dice el versículo 1. Dirigió la mirada al cielo y oró así. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro en el capítulo 11, dice lo mismo, que al estar ante la tumba, Jesucristo dirigió la mirada al cielo y oró. Noten ustedes, dirigió la mirada al cielo. Claro, oró mirando hacia arriba, porque para nosotros el cielo está ¿dónde? Arriba. Pero Dios es omnipresente, está en todos lados. Está arriba, ¿y a dónde más? Ahí abajo, mire para abajo, ahí está. Está al costado, está en todos lados. Claro, no es panteísmo, como en algunos lugares creen, que Dios está en un árbol, que Dios está en el fuego, que Dios está en la tierra. No. Dios no es un árbol, no es una montaña. Dios no es un volcán. Dios creó esas cosas, Dios está encima. Pero está en todos lados porque es omnipresente. Hace unas semanas atrás, cuando hablamos de que Satanás está en todos lados, los que estuvieron aquí recuerdan, y quizás yo no expliqué bien algo. No quise decir que Satanás es omnipresente, porque Satanás puede estar en un lugar al mismo tiempo, pero en un segundo puede correr muchos lugares del mundo al mismo tiempo y tirarnos dardos en la mente. Y ahorita me puede estar tirando una flecha a mí en la mente y un demonio a ti donde estás. O sea, su influencia está en todo el mundo, pero Satanás no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. No obstante, Jesús eleva su mirada al cielo con ojos abiertos, porque para nosotros Dios está simbolizado que está arriba. Ahora, esta postura de Jesús de orar con ojos abiertos es un poco extraña, porque yo creo que muy pocas veces nosotros hemos orado de esta manera. Porque generalmente cuando oramos, ¿qué hacemos? Inclinamos el rostro y cerramos los ojos. Porque cuando alguien ve a una persona así, dice, qué espiritual está orando. Y si aquí alguien de ustedes ora así, está pensando en otra cosa, decimos. Déjeme decirle que en la Biblia hay muchos ejemplos de formas de posturas diferentes cuando la gente oraba. Hay más de 50 oraciones en la Biblia donde las personas oraban con la cabeza a la tierra, al piso. Más de 50, ¿eh? En la postura que más se utiliza para orar, cabeza a tierra. Con las manos alzadas, hay más de 10 oraciones. Hay 20 oraciones en la Biblia mirando hacia arriba con ojos abiertos. Arrodillados,
casi 10. De pie se mencionan más de 4. Hay oraciones donde hay ejemplos en la Biblia que la gente está sentada. Hay oraciones cuando están con la cabeza o el rostro entre las piernas, orando en la Biblia. Alguien, recuerdan ustedes, se golpeaba el pecho para orar. Tantas posturas diferentes. ¿Sabe cuántas oraciones hay donde alguien oró con ojos cerrados? Ninguna. Ninguna. Y nosotros a veces a los niños les obligamos que para orar hay que cerrar los ojos. Escúcheme una cosa, hermanos, amigos. No confundamos las posturas con la oración verdadera. Antes de una postura física, el Señor mira la postura ¿de qué? De nuestro corazón, que esté arrodillado, sumiso a Dios. Porque puedo aparentar mucha espiritualidad y estar con los ojos cerrados y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero mi corazón está rebelde porque yo quiero hacer mi voluntad. Es más, muchas veces yo oro y digo, Señor, hágase tu voluntad, pero por dentro quiero que se haga lo que yo quiero. Y supongo que no soy el único que le pasa eso. Lo que el Señor busca es que nuestro corazón esté de rodillas, más allá que la postura física. Que nuestro corazón sea sumiso al de Dios y dependiente al de Dios. Y no confundamos a la gente ni a los niños, porque los vamos a hacer crecer muy religiosos en vez de tener una relación con el Señor fresca, real, que crezca día con día. Quizás esto hay que ir a enseñárselo a los niños a sus clases, no aquí, ¿no? Pero usted si tiene hijos, nietos, ya sabe, cuidado con obligarles a que cierren los ojos, porque es la única manera en que Dios escucha. Claro, que a veces lo decimos para no interrumpirnos o para no distraernos, ¿verdad? Pero a veces le hacemos creer a la gente que la postura donde Dios va a escuchar es ojos cerrados. Y el mismo Jesús oraba con los ojos abiertos mirando arriba. Así que cuando hoy terminemos el culto, hermano Marcelino, para orar, al final, si te acuerdas, decirles a los hermanos, yo tengo que ir a hacer una grabación, que oremos para terminar, ojos arriba. Si lo hacen bien y si no, no importa. Dios mira el corazón, ¿ok? Pero hagamos esa práctica a ver cómo usted se siente. Así oraba el Señor Jesucristo. Lo importante, hable con Dios. No importa cómo, hable con Dios. Si usted solo piensa las cosas y no las ora, eso queda allí en el pensamiento. Dios se quiere mover, quiere intervenir, quiere responder, pero hay que decirle las cosas. Y ore específicamente por las cosas. No divague. No diga, Señor, te pido que bendigas al hermano Elder. Hermano Elder, el que toca el bajo aquí, levanta tu mano averiada. Él no puede tocar, miren cómo tiene su mano. Tuvo un accidente. No le diga a Dios, Dios bendice a Elder. No, sea específico. Señor, sana su mano. Provéele para la medicina. Ayúdale a su familia. Sea específico cuando ora para ver las respuestas específicas que Dios da. Y Dios lo hace porque Él se complace. No es que le estamos informando a Dios de lo sucedido porque Dios sabe todo. Pero cuando oramos así, Dios se da cuenta que queremos una relación con Él. Fresca, íntima, como Jesús la tenía con el Padre. Noten que aquí también el Señor Jesucristo, luego de decir Padre, en el versículo 1, dice, ha llegado la hora. Juan 17:1. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué? La hora de que Él iba a morir en la cruz. Ha llegado la hora. Esa hora que fue decretada en la eternidad. Antes que Adán y Eva pecaran, Dios tenía el plan de salvación ya determinado. Cuando dice Apocalipsis 13:8, el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Así que se da cuenta que la Trinidad en la eternidad pasada se puso de acuerdo para que Jesús viniera en tal época a morir en la cruz. Apocalipsis 13:8, el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea, ya estaba en la mente de Dios que así iba a suceder. Ya estaba decretado en la Trinidad que así iba a suceder. Y ahora es la hora. Ha llegado la hora.
Antes del capítulo 13 del Evangelio de Juan, 4 veces en este Evangelio Jesús dice, mi hora no ha llegado. Cuando entran al aposento alto, al segundo piso, a empezar la cena pascual, en Juan 13:1, Jesús dice, ahora está llegando mi hora. Y aquí Jesús dice, la hora ha llegado. Esa hora no es un periodo de 60 minutos. Esa hora es un periodo de 3 días, que incluye su sufrimiento, las torturas que él pasó esa noche, la muerte el día siguiente, la sepultura y la resurrección. Todas esas obras que tienen que ver con la obra salvífica para que tengamos la salvación, todas esas obras son o abarcan el periodo de la hora. Por eso Jesús está bien consciente de lo que le va a suceder, de los latigazos que va a recibir, de quién le va a clavar los clavos. Él sabe todo, porque ha llegado la hora para lo cual él había venido al mundo, y él lo sabe. Y a pesar de esa crisis, él está tranquilo ahora, porque está orando al Padre. Ha llegado la hora. No había llegado antes, ahora sí. Ha llegado la hora, dice el verso 2, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Glorifícame para que yo te glorifique. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué dice aquí Jesucristo? ¿Cómo él glorificaba al Padre? Bueno, yendo a la cruz. Dice el versículo 4 aquí de Juan 17, yo ya te he glorificado en la tierra, ya terminé la obra. Él sabía que vino para morir a los 33 años. Ya terminé, ahora puedo morir. Ha llegado la hora. Además, y la hora de irnos, no suena la alarma. Con su obediencia, el Señor glorificaba al Padre. Con su obediencia como ser humano. Igual nosotros hoy en día, un alumno glorifica a su maestro cuando hace todas las tareas, ¿verdad? Yo enseño en el seminario de Dallas. Esta semana, el 1 de octubre, tenían que entregarme las últimas tareas finales de este año. Me entregaron todas las tareas, pero un alumno, un pastor, no me la entregó. Él lo esperé un par de días y esta semana le escribí. Le dije, hermano, recuerde que debe entregar su tarea. Posiblemente hay que pensar antes de escribir en Facebook, porque a veces si estamos medio molestos podemos decir o tirar mucho fuego. Hay que pensar bien. Entonces le escribí algunas palabras agradables y me responde como a las 3 horas. Disculpe, me olvidé la tarea. ¿Cómo se va a olvidar una persona de 50 años que paga para estudiar una tarea final? Entonces yo dije, qué bárbaro, ¿no? Bueno. Pero otros alumnos sí entregaron las tareas, igual con nosotros. ¿Y cómo un alumno glorifica a su maestro? Haciendo las tareas. ¿Cómo un hijo o una hija glorifica a su papá o a su tío o a su abuelo? Obedeciendo. ¿Cómo Jesús glorificaba al Padre? Obedeciendo hasta la cruz, hasta la muerte. Obedeciendo. Acá el Señor es claro en esto. Él vino para morir, Él era obediente. Pero noten que dice el versículo 5, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. O sea, con su resurrección y regreso al Padre, también le estaba glorificando. Glorifícame con esa gloria que tuve contigo en la eternidad. Jesús ya quería ir. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que dicen los otros evangelios? Que cuando llegaron a Getsemaní, Jesús ora, y también en voz alta para que los demás escuchen. Eso es como cuando a veces platicamos frente a hijos o otros hermanos. A veces hablamos en voz baja para que nadie se entere. Pero a veces, a propósito, en voz alta, para que el otro se entere. ¿Verdad? Jesús oró en voz alta para que los discípulos se enteren. Y en los demás evangelios ustedes recuerdan que Él estuvo allí agonizando prácticamente en el Getsemaní, sudando sangre. ¿Y cuál era la oración de Jesús? No quiero morir. Pasa de mí esta copa. Pero al fin que se haga tu voluntad. Así empezó orando en el Getsemaní.
pero sigue en su relación con Dios y sigue orando. Y Juan capta la última parte de la oración, donde ahora el Espíritu del Señor está tranquilo. Señor, ha llegado la hora. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando empezamos a orar, empezamos a pedir y queremos esto y lo otro. Y si seguimos un rato más orando, decimos, la verdad que mejor no pido esto. Señor, hágase tu voluntad. Así le pasó a Jesús como hombre. Empezó pidiendo que se pase eso. Y ahora dice, Señor, ya, glorifícame, porque te voy a glorificar. Ya estoy dispuesto a que vengan y me atrapen y ya estoy dispuesto a morir. Y el Señor luego dice en el versículo 3, esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, no es solo duración de años, es calidad de vida. La vida eterna, si fuera solo vivir muchos años, qué aburrido. Sentado en una nube con ropa blanca tocando una arpa. Qué aburrido. Yo no quiero ir ahí. Pero la vida eterna no es solamente cantidad de años, es calidad de años, porque es la vida eterna con Dios. Calidad de años. Por eso dice Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A ti. Conocer al Señor, esa es la vida eterna. Y allí está el Señor Jesucristo orando por nosotros. Padre, que te conozcamos a ti. Hablando allí el Señor, teniéndonos en nuestra mente. Como les dije recién, seguramente esta mañana el Señor también pidió por todos nosotros. ¿Recuerdan que esa noche antes que Pedro le negara, Jesús dijo, yo ya oré por ti, Pedro. Yo no voy a morir, no te voy a dejar morir, yo voy a dar mi vida por ti. Tranquilo, yo ya oré por ti. Jesús sabía todo. Y esta mañana el Señor oró por nosotros. Yo ni quiero saber qué habrá pedido por mí, ni me quiero enterar. ¿Qué habrá pedido por ti? Quizás el Señor sabe que hoy vas a tropezar. Aunque tú digas, no, eso nunca me va a pasar. El Señor ya lo sabe. Y el Señor quizás hoy dice, Señor, que cuando fulano peque, que se arrepienta, ¿verdad? Así lo restauro como a Pedro. Quizás alguno de ustedes hoy se va a enterar de una noticia triste y el Señor ya esta mañana pidió para que cuando nos dan el shock, reaccionemos cristianamente. Y lo primero que hagamos es hablar con Él. No tomar el teléfono y hablar con la amiga. O con el abogado. O con el doctor. O con el pastor. Con Él. En primer lugar. Porque en esta hora de crisis de Jesús, lo primero que hizo fue hablar con el Padre. Y si Él siendo Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Usemos el recurso de la oración. Glorifiquemos más al Señor nosotros con nuestra obediencia. Y conozcámosle más y más. Esa es la vida eterna. Una vida eterna, un regalo, una herencia, que no hay nada que podemos hacer para recibirla, porque es una herencia. Si a usted le han dado una herencia, usted no hizo nada para ganarla. Alguien poseía algo y de pura generosidad se lo dio, o para que se deje de molestar, pero se lo dio. Y no tiene que pagar nada, porque es una herencia. La vida eterna es una herencia. No hay nada que podemos hacer, solo extender la mano de fe y recibirla. Nada más. ¿Qué podemos hacer para impresionar a Dios? Yo esta semana, mientras preparaba este tema, y obviamente uno piensa que va a estar todo normal, los 3 cultos. Sí sabíamos que iba a venir nuestro hermano Benjamín. Yo me puse a pensar, ¿qué puedo hacer yo para impresionar a Dios? ¿Saben cuál fue la conclusión? Nada. Nada. Pura gracia. Pura gracia. Reciba su gracia, reciba su amor, reciba su bendición. Agradézcale con su vida. Es la gracia de Dios que nos tiene aquí y que nos llevará a la eternidad. ¿Qué oró Jesús allí? Oró por nosotros, que le conozcamos a Él. Jesús está orando por nosotros, el conquistador del Calvario, el león de la tribu de Judá, la palabra viva, el agua que renueva nuestra vida, la roca de nuestra salvación, el alfa y la omega.
Oró Emmanuel, Dios con nosotros. Y no hay nadie como Él en esta tierra, nuestro Señor, nuestro Salvador. Orando para que también vayamos a la vida eterna, a ese lugar donde no hay más persecución, a ese lugar donde no hay más muerte, a ese lugar donde los ciegos verán y los mudos van a hablar, a ese lugar donde los pobres tendrán riquezas, donde los enfermos estarán sanos, donde habrá una alegría incomparable, un lugar de siempre alabanzas y gritos para el Señor, un lugar donde el Señor Jesucristo está ahora y nos invita a cada uno a ir. Yo quiero ir, ¿y usted? También dele un aplauso al Señor. Aleluya a nuestro Señor. Allí vamos, allí vamos. Póngase en pie, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, anímanos en este mundo turbulento o en la situación en que este país está turbulenta. Anímanos, llénanos de tu paz y que con los conflictos que hay en este mundo, eso que cada vez nos haga anhelar más la vida eterna. Señor, gracias porque podemos conocerte. Gracias porque tú intercedes por nosotros. Gracias porque nos amas tanto. Si alguien de los que está aquí no tiene a Jesús en el corazón y quiere recibirlo, levante su mano, por favor. ¿Hay alguien que no está seguro de la vida eterna y quiere irse a su casa haciendo la paz con Dios? Levante su mano. Quizás donde tú nos estás viendo o escuchando en cualquier lugar en la semana, si tomas esa decisión, escríbenos. Allí en las redes sociales te van a responder y te podemos ayudar a dar los primeros pasos. Pero tienes que tomar una decisión por el Señor. La vida eterna es lo primero que hay que arreglar en la vida, porque es lo eterno. Después las cosas de la tierra. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu amor. Gracias, como cantábamos, tu amor nos encuentra y nos encuentra hoy de nuevo y nunca nos deja. Gracias porque Jesús vino para esa hora, para su sufrimiento, para morir y resucitar por nosotros. Gracias porque nos enseñó que la vida eterna es una relación contigo, continua. Y gracias porque nos enseña a orar. Si para Él fue importante, para nosotros debe ser importante, necesaria la oración. Donde estemos, quizás trabajando, quizás haciendo cosas, quizás mañana cuando el jefe nos llame no hay tiempo para hincarse 5 minutos en la oficina. Quizás en camino a la oficina solo decimos: Señor, ayúdame. Quizás mañana cuando hay una buena noticia que escuchamos no hay tiempo para arrodillarse en el trabajo o en la universidad, pero podemos decir en voz baja: bendito sea Dios, gracias. Ayúdanos a que estemos en sintonía contigo más seguido. Señor, bendice a todos los que están en este lugar, a los que nos están viendo, escuchando. Y ayúdanos, Señor, a vivir cerca de ti. Tú eres nuestro papito, nuestro papá. No te lo decimos confianzudamente, porque tú eres Dios, pero te lo decimos con confianza y con intimidad. Y ayúdanos a abrir nuestro corazón a ti cada vez más. Mejor que lo hacemos con un amigo o amiga o con un familiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya.